tendinopatías con el doctor Gastón Topol. Hola, Doc. ¿Qué tal? Buena mañana. Bien. ¿Qué tema esto, tendinopatías? Súper frecuente. ¿Qué incluye? Diría que es la segunda causa más frecuente de consulta en nuestro consultorio. Mirá Después de la vos. artrosis, las Yo lo tendinopatías. decía en títulos que no es tan común solo en atletas de alto rendimiento, deportistas, sino en el común de la gente. No, ni hablar. De hecho, la más frecuente de todas es la del famoso manguito rotador. No sé si lo escucharon Tremendo. nombrar. Sí, claro. Que eso se da más frecuentemente en personas de cierta edad, a diferencia de por ahí otras tendinopatías que, como decías vos, es más común en deportistas. ¿Y eso, Doc, a qué se debe un poco? ¿Falta de musculatura, falta de entrenamiento, alimentación? Muy buena pregunta. En realidad, para que un tendón se enferme, debe... Mira, ahí vemos, A ver, en el ¿eso gráfico, qué es? por ahí Sí, eso está bueno, porque si ustedes ven, los músculos Sí. están pintados, entre Sí. comillas, de color rojo, Ajá. en tanto los tendones los ven de color blanco grisáceo. Y eso Ok. es lo que pasa en realidad, porque al músculo le llega mucha sangre y al tendón le llega poca sangre. Ah, mira. Que le llegue poca sangre hace que sea menos probable que nos autorreparemos los tendones. Por eso las tendinopatías son generalmente patologías crónicas que al cuerpo humano le cuesta autorreparar. Si le llegase mucha sangre, tendríamos mejor capacidad de autorrepararnos. Entonces, para que un tendón se enferme es porque generalmente el músculo falló y hay algún desbalance muscular. ahí Por eso es está. importante no solamente tratar la tendinopatía, sino identificar cuál es la Reforzar. causa que llevó a esa tendinopatía. Por eso Claro. es tan importante la musculatura, ¿viste? Que una vez se dice que, Sí. que las personas Súper. muy flaquitas dicen, ay, vos no tenés problema. No, capaz que al revés, al no tener musculatura, no tiene Sí, claro, sí. Si la estructura. musculatura es débil y no es eficaz, Claro. no estamos hablando del tamaño, pero sí que es una musculatura eficaz, favorece las tendinopatías, que pueden ser desde el codo de tenista, codo de golfista, Pero Aquiles, rotuliana, manguito rotador, son las más frecuentes que hay. Cuando uno habla de tendinitis, ¿está dentro de la tendinopatía? Claro, en realidad, para no marear a Sí. la audiencia, no existen las tendinitis. Ah, ¿Por ah. qué? Porque se demostró que el tendón no se inflama. El tendón se degenera. Ah, Claro, Excepto porque algunas itis, todo lo que es excepciones. itis, inflamación. Es me inflamación. viene. Exactamente, lo que es itis sigue siendo inflamación, pero el tendón propiamente dicho no se inflama, se degenera, pierde calidad el colágeno. Hay algunas excepciones que se llaman tenosinovitis, que son los tendones que tienen como una vaina sinovial que se inflama, no el tendón, sino entre la Lo que- vaina y el bien. tendón. Lo que sufre la tendinopatía habla de una enfermedad del tendón, que puede ser una tendinosis, una degeneración, una ruptura parcial, que es cuando ustedes tienen un tendón lleno de fibras de colágeno y sufren una pequeña ruptura, Sí. puede ser ruptura parcial o cuando ya es una ruptura completa. Y eso Bien. se provoca por algún mal ejercicio, un sobreesfuerzo, Generalmente es por fatiga. sobreesfuerzos repetitivos. Ok. Es raro que venga una tendinopatía de un día para otro. Generalmente es un proceso degenerativo que en algunos pacientes se hace clínico o se le genera dolor de un día para otro. La mayoría es algo progresivo. Ustedes hablaban, o sea, puede ser un deportista, pero puede ser que yo un oficinista. Si el que está todo el día con el celular puede hacer una tendinopatía del codo de tenista, que de hecho es gracioso porque solo el 5% Son de los codotenistas son Que son de tenistas, tenistas, y se les claro. sigue llamando Codo- codo de tengo tenista. codo de tenista, Claro, dice. tal cual, y Codo no de golfista, necesariamente, nada que lo ver. mismo que el codo de golfista. Claro. No es lo más frecuente que sea golfista necesariamente el que tiene codo de Bien. golfista. Reposo, medicación, ejercicio, ¿qué se Bueno, recomienda? Bien, primero no recomendable antiinflamatorios, porque como dijimos que no es una patología inflamatoria, el tomar antiinflamatorio lo que va a hacer es cortar el dolor, tapar el dolor Claro. en realidad y tapar también de alguna manera la capacidad de autorrepararnos que tenemos. Bien. Sí podemos tomar medicación analgésica si estamos muy doloridos, pero tratar de no tomar antiinflamatorios. Lo más importante es identificar la causa de la tendinopatía, kinesiología bien indicada, porque a veces está mal indicada, es sin duda un tratamiento a realizar, sobre todo identificando cuál es la causa que llevó para corregirla, y terapias regenerativas. Hoy la enorme mayoría de las tendinopatías con terapias regenerativas podemos hablar de curación, ¿A qué o sea, de llamamos? curar. ¿Qué incluye? Que es lo que vamos a hablar en la próxima edición, pero proloterapia, plasma rico en plaquetas, Ajá. células madres, Ok. son terapias que buscan Complementarias. vascularizar estos tendones para literalmente repararnos, o sea, hablar de podemos curarlos. Ahora, Doc, yo he tenido miles de lesiones de ese tipo por bailar y la mayoría se hace con fuerza en la rehabilitación. Está bien, ¿no? ¿A qué te referís con fuerza? Por ejemplo, yo tuve una tendinosis acá Sí. en el isquio. Sí. Claro, y Te hacían,
Bueno, sí. Decían ver las estrellas, pero bueno, me lo juro. No, y está bien, porque justamente cuando Trabajo volvemos fuerza, no sé cómo se al llama. video que recién mostrábamos de que el De los tendón es músculos. blanco, Sí. grisáceo, vos lo que buscás con ese masaje fuerte, transversal, profundo, por así llamarlo, es vascularizarlo para reparar. Mirá, Lo que pasa es que llegue sangre. literalmente ves las estrellas. Yo como paciente lo he sufrido y duele Tremendo. mucho, pero suele ser efectivo. Mirá. Y también ejercicios específicos, ejercicios llaman excéntricos, Sí. que también buscan lo mismo para tratar de autorreparar el tendón. Y en la, perdón, y en la Sí. kinesiología, ¿qué hacen cuando uno va a Te kinesiología? hacen para- doler. En realidad, si vos me preguntás, a grosso modo hay excepciones, pero lo importante es primero evaluar qué te llevó a la tendinopatía. Claro. Por ejemplo, si vos tenés un codo de tenista, ver qué hace que vos sobrecargues la Claro. zona del epicóndilo. El masaje suele ser efectivo para Ajá, vascularizarlo y después ejercicios específicos Bien, masaje. que buscan ejercicio. vascularizar y reparar el tendón y al mismo tiempo fortalecer el músculo, porque acuérdense que lo que decíamos al principio, el músculo termina en un tendón, o sea, todos los músculos tienen un tendón proximal y distal. Y cuando se enferma el tendón, generalmente algo falló del músculo. Claro. Entonces también tenemos que trabajar lo muscular. Doctor, ¿y cuánto tiempo se recomienda de rehabilitación? ¿Eso es aleatorio al paciente o hay un tiempo estimado que viste cuando te dicen, tenés un resfrío, una semana en cama, te dicen? Acá no sé si es así. Bueno, acá lo importante, el reposo total es malo. Exacto. Enyesar o inmovilizar es Eso era de malo. otra Por época. ejemplo, pero tristemente sigue pasando. Ah, Por ¿sí? ejemplo, vienen pacientes con un tendinopatía del manguito rotador y el médico les puso un cabestrillo. Claro. Locura Ah, total. para Porque eso es lo que inmovilizarlo. claro, pero eso es lo que vos lográs es un hombro congelado y no reparás nunca ese tendón. Contestándote a tu pregunta, tiempo, en sí. realidad varía, obviamente, que paciente a paciente, pero cambia mucho si es una tendinosis, una ruptura parcial leve, moderada o severa. Pero no te va a llevar menos de 4 semanas Claro. y a veces 3 meses. Más, Más o menos. O sea, varía, repito, qué tendón. Sí, pero y también con varía la entre 1 y responsabilidad 3 que meses. uno haga la rehabilitación. Por Porque la supuesto. típica que te dice, no, me empecé a sentir bien, dejaron de hacer la rehabilitación y eso es contraproducente, ¿o no? 100%, o el que hablábamos recién, que vos, Sonia, me decías, si vos tomás antiinflamatorio para tapar el síntoma, ok, voy a ir a jugar al fútbol, me tomo un antiinflamatorio y juego. Ok, podés jugar, pero estás tapando el síntoma y no solo que no te vas a curar, te estás dañando cada vez más. Claro. Y claro. estás haciendo algo que no está bien. Claro. Más Me frecuente en imagino hombres o a mi mujeres. vieja escuchando muy atenta al doctor Topol en este momento que anda El con la manguito rodilla. rotador. ¿no? Mi El mamá famoso tiene el manguito. manguito rotador. Eso es que fue por lejos la levantar más una frecuente. bolsa, dice. Dice que fue por levantar una bolsa en la parte de atrás del auto. Bueno, pero escuchá, no, Puede ser. no es que se lo desencadenó la bolsa, es un proceso degenerativo que llevaba ocurriendo Claro. y la bolsa fue la La gotita. Yo La tengo pacientes que me dijeron, me pasó por poner la ropa en la soga después del lavarropa. Claro. Bien. Y en realidad es lo que le dio el síntoma, pero era un proceso que ya venía de tiempo de atrás. desgaste. Bien, Claro, pero claro. claro, un movimiento similar, imagino, ¿no? Obvio. Digo, cada De uno reiterado. a lo mejor fue tomar la Reiterado. bolsa o subir el último escalón de la escalera cuando ya se venía Sí. Tal cual. acercando esto silenciosamente, ¿no? Exacto. Por eso, ojo con el tema de, está muy bueno esto, ojo que, hoy me duele algo, bueno, me tomo un antiinflamatorio. No. Porque después El no nos síntoma damos siempre, cuenta. el dolor siempre es como la alerta, ¿no? Es el síntoma que nos Exactamente. pone en preaviso avisa. de que hay Tengo. algo. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta tener dolor, es lógico, Claro. y no le gusta hacer el tratamiento que corresponde, entonces tapan el síntoma hasta que después vienen todo roto. Y si viene sin el dolor el paciente, ustedes igual pueden empezar a indagar y ver. Me dolía mucho la rodilla, pero me tomé Sí, claro. algo y me pasó. Ahora que tengo el turno ya me pasó, Sí, doctor. porque en realidad, La mira, típica, ¿viste? las tendinopatías, la herramienta más útil para el diagnóstico, aparte del examen físico, que es sumamente importante, es la ecografía, que hoy Ahí es va, simple. Hoy claro. muchos médicos tienen en su consultorio un ecógrafo. No hace falta meterse en un resonador o un tomógrafo para hacer el diagnóstico de tendón. Distinto a otras partes del cuerpo que por ahí sí se necesita la resonancia. Con ecografía el diagnóstico es fácil. Yo, una última de mi parte, que me quedó la dudita. Viste que siempre se dice que la ginecología, cardiología, oftalmología, hay chequeos anuales. ¿Cómo chequeamos nuestros tendones y músculos? ¿Hay forma? Sí, lo ideal sería ir a ver un alguna médico fisiatra, que somos los médicos que nos encargamos de la parte musculoesquelética con un enfoque no quirúrgico, y a través de un examen físico y un interrogatorio podés sospechar si el paciente tiene una tendinopatía y en caso de sospecharla, como decíamos recién, con una simple ecografía, hacer el diagnóstico en forma, sí, preventiva. Para que esa lesión no sea grande y que es el miedo de todos, que Sí, no sí. termine en una ruptura completa, que ya es
Claro. mucho más complejo. Doc, lo vemos en 15 días. ¿Con qué tema entonces? Terapias regenerativas, que es donde Ahí podemos va. hablar un poco de lo que es artrosis, Bueno. qué tipos de alternativas no quirúrgicas tenemos y justamente esto de las tendinopatías. Está Llámese plasma rico en plaquetas, células madre, así que... Ahí está. Tenemos 15 días mucha tela estamos. para cortar. Y el Instagram del doctor estuvo saliendo en pantalla todo el tiempo. Si quieren hacerle consultas para que después él pueda venir con estos temas determinados que ustedes necesitan saber, también bienvenido sea. Gracias, Doc. Gracias a usted Mil por, gracias. gracias a usted por la invitación. Placer como siempre.